Hola niños, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buen día. Hola, Fabián. Buen día. Bien, hay harto niños, así que vamos a comenzar la clase. Vamos a partir con el repaso de la clase anterior para ir avanzando, ¿ya? Porque esta es la segunda clase de la semana, la segunda y última clase de la semana. Ya. Entonces nuestra unidad 2 es secuencia y patrones. ¿Ya? Eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior, secuencia y patrones. Entonces, ¿qué es una secuencia? Una secuencia de números, por ejemplo, la más conocida es la secuencia de los números naturales, que se utiliza para contar o ordenar objetos de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. ¿Ya? Eso es una de las secuencias más conocidas. Entonces podemos ver otras también. La secuencia de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, o de los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Cada secuencia tiene un patrón. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada secuencia tiene un patrón. El patrón nos permite saber cómo está conformada o cómo se va formando la secuencia de números, o la secuencia de objetos, o de letras, etc. ¿Ya? Entonces, el patrón determina el número que voy agregando para obtener el siguiente. ¿Ya? Entonces, una cosa es la secuencia y lo otro es el patrón, que me permite ir determinando los números que continúan o que van siguiendo en esa secuencia. Entonces aquí tenemos dos ejercicios, dice, en la siguiente secuencia identificar el patrón. Si vemos 3, 5, 7, 9, esa es la secuencia, tenemos que identificar el patrón, y en este caso, si lo vemos, del 3 a 5, de 3 a 5, ¿qué es lo que pasó? Si sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos, ya podemos ocupar cualquier operación para formar esa secuencia. Si vemos de 3 a 5, sumamos. Ah, entonces el patrón es una suma, pero también tenemos que ver cuánto sumamos. De 3 a 5 sumamos 2. O sea, 3 más 2 es 5. Entonces nuestro patrón lo identificamos de inmediato, que el patrón que va formando esa secuencia es sumar 2. ¿Ya? Ahí logramos identificar el patrón de ese primer ejercicio. Y luego realizamos el siguiente ejercicio, que es 10, 20, 30, 40, 50, etc. Esa es la secuencia, debemos identificar cuál es el patrón. Entonces vamos a realizar lo mismo, miramos la secuencia y a simple vista nos damos cuenta que la secuencia va sumando, va aumentando. Entonces el patrón es una suma. Ahora debemos identificar qué número estoy sumando. Si vemos de 10 a 20, hay una diferencia de 10 números. Lo mismo ocurre de 20 a 30, de 40 a 50, etc. Entonces, ya logramos identificar el patrón que es una suma, y la suma es de 10 en 10. Ahí es lo que logramos realizar en esos dos ejercicios. También podemos identificar patrones o secuencias de movimientos, de personas, de objetos, de figuras geométricas, etc. Aquí tenemos también, que lo vimos el otro día, una secuencia de Ana, ¿ya? En donde la primera, el primer dibujo, ella está con las manos a los lados de pie, después sube las manos, el tercero, ella flecta sus rodillas, lleva las manos al pecho, la cuarta, si nos damos cuenta, se vuelve a repetir, la quinta y la sexta, o sea, nuestra secuencia es 1, 2, 3. Luego se repite 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿cuál es el ejercicio que hará en el octavo lugar? O sea, en el dibujo solo tenemos hasta el sexto lugar, pero si ya logramos identificar que la secuencia de 1, 2, 3 se va a ir repitiendo. Y la respuesta es que se va a repetir la posición número 2. ¿Ya? Acá también teníamos identificar los patrones, que también lo realizamos. Y por último teníamos un problema, ¿cierto? De un trébol, que decía que un trébol tiene 3 hojas, ¿qué pasará con 2 tréboles? O sea, entre varios logramos buscar diferentes formas de cómo resolver. En uno dijeron que el patrón es sumar 3, ¿cierto? O multiplicar el
número de trébol por 3. Las dos, los dos patrones, las dos formas de identificar nuestra secuencia. ¿Ya? Eso fue a modo de resumen de la clase anterior. Ahora nos vamos a la guía que comenzamos a hacer ese día y no la terminamos y la vamos a continuar hoy día, donde la primera parte, la voy a agrandar un poquito, ahí, la primera parte es identificar el patrón y la secuencia de cada uno de esos ejercicios. Por ejemplo, en el primero, en la letra A, si lo vamos observando, 21, 18, 15, o sea, la secuencia va aumentando, va retrocediendo, va retrocediendo. O sea, ya voy a darme cuenta que el patrón es una resta. Y ahora debemos ver qué número, porque en este caso estamos viendo solo números. ¿Qué número es el que me ayuda a que la secuencia vaya disminuyendo? Si vemos 21 para llegar a 18 o 18 para llegar a 21, hay 3 números. O sea, cada 3 números, restando 3 números, voy armando mi secuencia. O sea, 21 menos 3, 18. 18 menos 3, 15. 15 menos 3, 12. 12, 12. 12 menos 3, 9. 9 menos 3, 6. Ahí logré resolver el primer ejercicio, en donde la secuencia la completé con los 3 números faltantes y el patrón que me permitió armar esa secuencia fue el menos 3. ¿Cierto? Toda esa actividad la realizamos y ahora vamos a ir avanzando a la segunda parte, que esto no lo hemos hecho todavía. Ya. En esta segunda parte dice, Mariel, lea lo que hay que hacer ahí. Identifica cuántos cuadros tiene el paso 6 y cuál es el patrón de la secuencia. Bien, aquí vemos diferentes cuadros. Tenemos el paso 1, que tiene un cuadro. El paso 2 tiene 4 cuadros. El paso 3 tiene 9 cuadros. Y el paso 4 tiene 20 cuadros. No, 16 cuadros, perdón. 16 cuadros. Y la pregunta, hay dos preguntas. ¿El patrón? ¿Y cuántos cuadrados tiene el paso 6? O sea, nos falta conformar el paso 5 y el paso 6. ¿Cierto? ¿A quién se le ocurre qué patrón podríamos ocupar para resolver nuestro paso 5 y el paso 6, que es la pregunta que nos están haciendo? ¿A quién se le ocurre? Benjamín Luffy. Multiplicar Multiplicar. ¿Y qué vamos a multiplicar? en 3 por 3 o 4 por 4. 3 por 3 o 4 por 4. O sea, vamos a multiplicar el paso por el mismo número. ¿Cierto? Por ejemplo, en el paso 1, multiplico el paso por 1. ¿Cierto? En el 2 multiplico el paso 2 por 2. En el paso 3 multiplico 3 por 3. En el paso 4 multiplico 4 por 4. O sea, el patrón es multiplicar por todos los números naturales, ¿cierto? Patrón por números naturales. Entonces, si me dice el paso 6, voy a multiplicar el paso 6 por el 6. Sería 6 por 6, 36. O sea, el paso 6 tiene 36 cuadrados. Y si yo pregunto por el 7, ¿cuántos cuadraditos tendrá el paso 7, Ágata? El paso 7. Recuerda que tengo que multiplicar el paso por el mismo número. Por ejemplo, el paso 3, multiplico paso 3 por 3. El paso 4, 4 por 4. Y el paso 7, ¿cómo sería entonces? 7 por 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? 49. 49. 49, bien. O sea, el paso 7
el paso 7 va a tener 49 cuadraditos. ¿Y cómo lo hice? Multiplicando el paso por el mismo número, por sí mismo. ¿Ya? Dice, regla general de una secuencia. Las reglas también, las secuencias también están conformadas por reglas, tal como lo hicimos en este ejercicio de los cuadraditos, ¿cierto? Por ejemplo, una secuencia también es posible determinar una regla general para determinar cada término de la secuencia, la cual escribimos en lenguaje matemático. ¿Ya? Para ello es importante identificar el patrón de cada secuencia. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, dice la secuencia 1, 2, 3, 4, es decir, los números naturales, se determina que la regla será 1 por n. N es los números de la secuencia. N es los números de la secuencia, en este caso, ¿cierto? N es el número de la secuencia. Y 1 es por lo que voy a ir multiplicando, la regla que voy a ir aplicando. Entonces, si yo digo, tengo 1, 2, ahí está la secuencia, 3, 4. Entonces, si yo digo, ¿cuál va acá? ¿Qué número iría acá? Ah, multiplico 1 por el número que va a ir ahí, 5. O sea, 1 por 5, 5. ¿Ya? Esa regla es súper sencilla, la vimos en un principio. Pero vamos a ir avanzando para ir viendo nuevas reglas. Acá dice, así un término cualquiera se obtiene de la forma n, donde n es el lugar, niños, es el lugar determinado que andamos buscando. No sabemos. Por ejemplo, si nos dice 20 números más adelante, no sé cuánto será, pero sí lo puedo reemplazar por n. ¿Ya? El término, el número que ando buscando, la incógnita, el x. Entonces, por ejemplo, en la secuencia 2, 4, 6, se determina que la regla general es 2 por n, porque estamos de 2 en 2. Entonces, el patrón de la secuencia es 2, es sumar más 2. Y cada término de la secuencia podemos notar que se expresa de la siguiente forma. O sea, en la primera ahí tenemos 2 es igual a 2 por 1, 2. En el 4, 2 por 2, 4. En el 6, 2 por 3, 6. ¿Cierto? Seguimos. Así un término cualquiera se obtiene de la forma 2n, donde n es el lugar de cada término. Vamos a practicar entonces. La siguiente secuencia numérica determina los términos pedidos, guiándonos por el ejemplo que está ahí, 2n. Entonces recuerde que n es el término, ¿ya? N es el término, el que va ahí, término, ¿cierto? Entonces nos dice, primer término, 2 por 1. 2 es la regla y 1 es el término. N, ahí va n, donde está el 1. 2 por 1 igual a 2. O sea, en el primer término va el 2. En el tercer término, o sea, el 3, ¿cierto? N es 3. O sea, 2, estamos viendo esto, 2 por n, en donde n es el término. Ahí, el término. Entonces, n en ese caso es 3 porque es el tercero. 2 por 3 es igual a 6. El número de la secuencia del tercer término es 6. Y el décimo término, si estamos hablando del décimo término, n quiere decir que es el décimo, el 10, el lugar 10. Entonces sería 2 por n, ahí 2 por n es 10, o sea, 2 por 10. Y 2 por 10 20. O sea, el número de la décima del décimo término es el 20. Ahí aparece, niños, ahí en el niñito nos indica n, indica el lugar donde, el que estamos buscando, el término en este caso, el que estamos buscando. Veamos acá, otro ejemplo. Dice 3n, o sea, esa es la regla que estamos viendo ahora, 3n. Ahí, 3n, en donde 3 es la regla y n pertenece al término que estamos buscando. O sea, voy a multiplicar 3 por el término. Voy a hacer yo el primero, dice 3 por n. Acuérdense que n es el término o es el lugar, nos indica el lugar. Entonces el primer ejercicio dice primer término, o sea, estamos hablando del primero, del 1, del comienzo. Entonces sería 3 por n, 3 por 1. Ahí 3 por 1, 3.
O sea, aquí iría el 3. Ahí. Un poquito más arriba, lo hice muy grande. Vamos a achicar un poquito más. Ahí, 3. Ahí. ¿Cierto? Entonces, Martina, ¿cuál sería el segundo término? ¿Qué número iría en el segundo término? Si nuestra regla es 3n, ¿cuál sería el segundo término? Martina. Vamos, Martina. Active su audio y me dice, la regla es 3n. Estamos buscando el segundo término. Sería 3 por... 3 por... Reemplazamos. Mira, 3n. Esa es nuestra regla. En donde n es el término, ¿cierto? Y el término en este caso es el segundo término. O sea, el segundo término sería 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? Martina, 3 por 2. 6. 6. Bien. Ahí entonces encontramos nuestro segundo término, 6. Van a ustedes a completar los que faltan y esa regla que viene a continuación. ¿Ya? Vamos. La D no, ¿cierto? Profe, copien la B y la C. B y C. La B aún no se ve bien. B y C. Que vayan terminando. Ya, vamos a ir respondiendo a ver cómo nos fue. Nos La D también faltó había que responderla, ¿cierto? en la letra B, Javier, la letra B, el séptimo término. ¿Cuál sería el número? 3 por 7, 21. 21, bien. O sea, ahí va el 21. Excelente. Veamos, ya nos vamos a otra regla, la letra C. Ana Sofía, el primer término. ¿Cuál sería el primer término de la letra C? Active su audio. Bien, Sería 2 más 1, 3. bien. ¿Y el cuarto término cuál sería, Ana Sofía? El cuarto sería 2 más 4, 6. Bien. Trinidad Carvajal, ¿y cuál sería el octavo término? Sería 2 más 8, serían 10. Bien, excelente. Ahí vamos, avanzamos. Ahí tenemos dos ejercicios más. La regla es n menos 1 y la otra regla es n más 3. ¿Ya? Vamos a resolver eso. Un minuto, porque ya lo aprendieron, así que lo vamos a ir haciendo más rápido.
Es una pregunta, ¿cómo sería la D que no me gusta? La letra D. ¿Cómo? Que no entiendo la letra D, ¿cómo sería? La letra D. Está fácil la D, po. Acuérdese ir reemplazando. Mira el Javier ahí con el gato. Yo también duermo con... El gato está aquí, mira acá, Javier. Mira dónde está. Duerme ahí en el bolsillo. Sí, mira el gato mío chiquitito, duerme ahí en el bolsillo. Mira, ahí está su cola. Está calentito. Ahora vamos, 30 segundos para ir respondiendo lo que nos falta. Ya, vamos respondiendo entonces a la letra D. Grace Flores, ayúdame con el primer término. ¿Cuál sería el número del primer término? Recuerda que la regla es n-1, en donde n es el término, le tengo que restar 1. Entonces, ¿cuál sería el primer término? ¿Qué número sería? Vamos, está súper fácil, Grace. La regla es n-1, en donde n es el término. Ahí. Entonces reemplazamos n por el primer término. ¿Qué número corresponde al primer término? El 1. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa operación? 1 menos 1, Grace. 0. 0, ¿viste que era fácil? 0. Bien, 0, ahí. Bien. Sofía, el segundo término. Es 2 menos 1, ¿Sí? es 1. Bien. Amaro Marcel, el cuarto término. 4 menos 1, 3. 3, bien. Vamos con la letra E. Javier, ¿Cuál? ¿El cuarto en la término? letra E, segundo término. 3 por 2. No, mira, es una suma. Mira, esa es la regla. N más 6 3. por 2. 6 Ahí. por 2. 6 por 2. No, no es multiplicación, es una suma. Más 2. Ahí sí, pues sería n más 2, o sea, 2 más 3. ¿Cuánto es? 5. 5. Bien. Ana Sofía, el quinto término. 3 más 5 igual a 8. Bien. Y el último término, Matías Fuentes, el sexto término. ¿Cuál sería el sexto término?
6 más 3, 9. Muy bien, Matías Fuentes. Queda poquito tiempo, así que vamos a avanzar. Ya, vamos a ir respondiendo aquí. Ya, eso vamos a ir respondiendo. Ya. La B y la C, lo último que vamos a hacer. La van a copiar en su cuaderno y van a anotar la alternativa correcta. La 1, la B dice, ¿cuáles son los 3 números que siguen en este patrón? Y luego dice, José tiene 18 mascotas, peces, pájaro y hámster. 10 son peces. Tiene 2 pájaros menos que hámster. ¿Cuántos pájaros tiene? Esos 2 problemas vamos a resolver y estaríamos listos. 2 minutos para que lo copien, lo desarrollen y lo vamos a revisar. Profe, los dos problemas, ¿cierto? Los 2 problemas, nada más que eso vamos a revisar. Ya, último minuto. Ya, vamos. Benjamín Luffy ya terminó de escribir. Me ayuda a responder. La letra B, ¿cuál sería la respuesta? Léala primero y luego me Profe, responde. yo quiero. Sí. Benjamín Luffy, después voy a ver la letra, el siguiente problema. Ya, No, Luffy, yo no ¿Ok? respondo, sí. ¿Ah? el resto silencio para escuchar a Luffy la pregunta. ¿Cuáles son los 3 números que siguen en este patrón? Ya, léeme el patrón. 6, 5, 3, 1, 6, 5, 3, 1, 6, 5, 3. ¿Y cuál sería la respuesta? 1, 6, 5. 165, letra D, muy bien. Javier Hernández, la letra C, problema C. Lo lee y me da la respuesta. José tiene 18 mascotas, peces, pájaros y hámster. 10 son peces, tiene 2 pájaros menos que hámster. ¿Cuántos pájaros tienes? ¿Cuál sería la respuesta? Em,
La A. Vamos, ¿cuál es? Ay, A, B, C o D. ¿Quién sabe la respuesta? la A. La A, 2. ¿Qué dice el resto? Ágata, Yo digo Valentina, que la D. Mariel, Javier. Yo Ah, digo no, que la B. Creo que La no. D. La ¿La D. D? Es la D. Es la D. La, ¿La La B de C, burro no o la sé. D de dado? La D. la B. La La B de D. burro, a ver, veamos. La B. ¿Quién La la B. respondió? Javier, ¿tú? No. ¿No? ¿Quién respondió la B? Escuché algunos. Yo no la hice. La Mariel. La hice Ágata, aquí Ágata, al ¿tú tiro hiciste? nada más. Ay, yo me Fue la Mariel, fue la Mariel. Ah, Mariel. Ya, a ver, Mariel, ¿dónde está la Mariel? Pegó su cámara. Ahí sí, ya Mariel. ¿Por qué la letra B? ¿Cómo lo hiciste? D no podían ser porque los pájaros son menos que los hámster y solo tienen 8. ¿Ya? La C tampoco porque estarían de iguales. Entonces Bien. son como menos, elegí la B. Bien, la letra B. O sea, lo hicimos por descarte, porque la Mariel hizo, sabemos que tiene 18 animales, ¿cierto? 18 mascotas. Vamos a restar de inmediato 10, porque son los 10 peces. ¿Cuánto nos quedarían? 8, ¿cierto? Y entre esos 8, esos 8 animales que quedan, entre esos 8 animales que quedan, debemos saber que está dividido entre pájaros y hámster. Pero la pregunta nos dice que hay dos pájaros menos que hámster. 2 pájaros menos que hámster. ¿Cierto? Y si colocamos que Entonces son dos, no nos va a dar, pues no nos da 8. La letra A no nos sirve. ¿Cierto? La letra B nos dice que son 3 pájaros. A ver, tiene 2 pájaros. Ahí, sería 3. ¿Y cuánto sería? Tengo que sumarle 2, o sea, 5. 5 más 3, 8. La B puede ser correcta. A ver, y seguimos la C. O sea, 8 lo vamos a dividir en 2, pero uno tiene que tener 2 más que el otro. O sea, uno tiene 4 hámster y el otro tendríamos que sumarle 2. 6. 6 más 4, 10. Ah, no nos da 8, no nos sirve. Y la letra D dice que son 5. O sea, tenemos nuestros 8, nos dice que son 5 hámster y son 2 pájaros más. O sea, 5, 6, 7. Ahí, 7 más 5 no nos da 8. O sea, alternativa por descarte, como lo hizo la Mariel, es la letra B. Bien. ¿Quién lo hizo de otra forma? Amaro, ¿alguna otra estrategia que hayan usado ustedes? ¿Ninguna otra estrategia? Ya nos queda poquito tiempo, así que no voy a alcanzar. Bien hecho, entonces bien resuelto los 2 ejercicios. Ya la próxima clase vamos a buscar el patrón o la forma de cómo resolver ese ejercicio. ¿Ya? Voy a pasar lista. Paso lista, sexto básico, este es el sexto A. Vamos con el sexto A aquí. Agüero, sí. Estoy. Matías Álvarez, no estaba el Matías Álvarez. Caroca, Carvajal, Trinidad Carvajal, Chávez, Estalles también, Fabiani, Flores, Fuentes, González, Antonio Enríquez, no la vi. Antonio Enríquez. No. No, la Antonio Javier, Enríquez. ¿qué estoy haciendo? ¿Jugando? Javier Asilo, Luffy, Macías, Mandujano, tampoco estaba la Mandujano. ¿O sí? Yo, Javier, ¿cómo? Mandujano. No.